Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, como siempre es un placer contar con la opinión profesional, con el análisis puntual, con una explicación clara de un profesional de la salud, con un reconocido médico cirujano y especialista en temas de tratamiento COVID-19. El doctor Manuel Lavariega, que cada semana nos honra con su participación aquí en los Contrastes de la Salud, claro, en Contrastando Ideas Noticias. ¿Cómo estás, doctor Manuel? Placer saludarte. Buenas noches, excelente inicio de semana. Estimado Julio, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y como siempre, un placer estar aquí en este espacio. A ver, la verdad es que el tema ya en redes sociales, el tema a nivel mundial ha desatado ya una gran preocupación, esta nueva enfermedad que ya es una alarma mundial. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la viruela del mono ya empezó a generar problemas serios a nivel mundial. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué debemos hacer para empezar a cuidarnos? Hoy estamos saliendo de la quinta ola de COVID-19. Ya traemos encima este problema de la viruela del mono. ¿Qué hacer en este contexto, doctor? Es una gran pregunta, estimado Julio, porque la OMS ha declarado esta alerta máxima, sí por el número de contagios que prácticamente están en promedio de 16,000 a nivel mundial. Sin embargo, es muy importante mencionar que esta alerta está más enfocada al tema de la prevención, es decir, a que todos los países aumenten de manera importante y considerable las medidas de prevención y de identificación de casos, porque va a ser algo diferente a COVID, no va a ser una epidemia o una pandemia como la vivimos o como la hemos estado viviendo durante ya casi 3 años con COVID, pero por la alta capacidad de contagiosidad que tiene el virus, sí podrían exponencialmente presentarse nuevos casos. Claro. Hoy tenemos 77 países ya con casos reportados, nuestro país dentro de este listado, y prácticamente acá en el país, al último corte, tenemos 55 casos registrados. Pues una cifra que ya empieza a, reitero, encender los focos rojos, en generar, reitero, debate en las redes sociales. Hay confusión, hay desinformación y hay mucha especulación en torno a este tema de la viruela del mono. ¿Cuáles son los rasgos característicos, los síntomas característicos de esta enfermedad y qué tan peligrosa podría representar para la salud mundial y para la salud de los mexicanos? Sobre todo para ver que, bueno, corrígeme por favor, tengo entendido que hay, pues la vacuna de la viruela podría ser utilizada en este caso, doctor Manuel Lavariega. La vacuna no se produce ya actualmente porque la enfermedad se conceptualizó y se nombró ya como una enfermedad erradicada, que ha sido uno de los grandes logros de la salud pública mundial, el erradicar una enfermedad. Claro. Es por eso que las últimas dosis de esta vacuna se aplicaron en 1970. Las personas que nacieron antes de 1970, teóricamente tienen protección porque fueron vacunadas con esta vacuna. Sin embargo, las personas que nacieron después de 1970 tienen riesgo de poder presentar la enfermedad. Claro. Hay que llevar a cabo medidas básicas, lo hemos comentado muchas veces aquí en tu espacio y contigo lo hemos analizado. Sobre todo, el tratar de toser o estornudar cubriendo nuestra cara y nuestra nariz con el pliegue interno del brazo. Claro. El poder utilizar el cubreboca, que sigue siendo la herramienta más importante, a pesar de lo que han dicho y a pesar de que la han quitado en muchos estados.
El cubrebocas sigue siendo la herramienta más importante para prevenir no solo la infección por COVID, sino también ahora la presencia de la viruela del mono. Claro. Hay que lavar las manos con agua y con jabón de manera constante. En caso de no tener acceso a un baño, poder utilizar alcohol en gel, ventilar las habitaciones en donde nos encontramos y sobre todo evitar lugares donde hay gran afluencia de personas. Estas medidas básicas son fundamentales para poder disminuir la transmisión. Me está preguntando, estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga sobre este tema de la viruela del mono. Te están felicitando, doctor, eres muy taquillero, hay gran interés en las redes sociales cada vez que nos acompañas. Oye, me están cuestionando si hay algún tipo de fauna, animales, mascotas, que pudieran transmitir este virus del mono, esta pues viruela del mono a los humanos. Sí, sí la hay. De hecho, lo transmiten las ratas, los ratones, todos estos roedores, los hámsters, e incluso las ardillas también han sido investigadas para poder definirlas como estos animales que pueden llegar a transmitir la enfermedad. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que realmente la transmisión es poco probable que se pueda llegar a presentar por este tipo de animalitos, a menos de que tengamos contacto estrecho con alguno de ellos y este animalito pues tenga el virus, ¿no? Claro. Pero en realidad la transmisión más común es por un contacto estrecho entre personas. Muy bien. Un contacto... pues, ¿con ropa? Con ropa también, justo eso es importante. La ropa, las sábanas, las almohadas y estos utensilios que utilizan los pacientes que son positivos y que están en el periodo agudo, pueden transmitir. Eso de que, bueno, usé la toalla en el gimnasio y demás, si no se lava y no tiene las medidas correspondientes de limpieza, evidentemente será un fomite si es que estuvo en contacto con una persona que está siendo positiva y que es contagiosa. Pero si no, no hay que generar pánico. No quiere decir que con cualquier trapo nos vamos a contagiar. No, en realidad no. Tiene que existir y cumplirse ciertas condiciones, como lo es que sea una persona positiva, que tenga síntomas, que tenga las lesiones en la piel, que ese líquido blanquecino que sale de estas pústulas, es decir, de estas como ampollitas, sí, son como ampollitas, médicamente les decimos pústulas porque llevan un proceso de evolución estas ronchitas, pues tengan este líquido y tenga el contacto, esta secreción o este líquido, que ahí es donde hay material viral, pueda entrar en contacto con otra persona y ahí puede llegar a generarse un contagio. Es decir, COVID solo era un tema respiratorio y lo confirmamos. COVID era así nada más. La viruela del mono comparte este tema respiratorio, nada más que en este caso de las lesiones que se generan en la piel, ese líquido también podría llegar a ser contagioso. Entonces, por eso es importante lavar como siempre lavamos nuestra ropa con agua y con jabón, pero pues tener en cuenta que si hay una persona que sea positiva, pues la ropa puede ser un fomite para poder contagiarse. Así que hay que llevar a cabo estas medidas básicas con un correcto manejo para poder lavar la ropa de manera correcta. Estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga sobre este tema tan preocupante, pues a nivel mundial, la famosa viruela del mono. Doctor, te propongo que vayamos a un pequeño corte comercial y regresemos, porque ya tengo aquí una batería de preguntas desde el manejo y aislamiento de los enfermos, los síntomas, tratamiento, causas de muerte. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Claro que sí, Julio, con todo gusto. No le cambie. Seguimos aquí en Contrastando Ideas Noticias, claro, en la sección Los Contrastes de la Salud y el Bienestar, con el doctor Manuel Lavariega. No le cambie, regresamos.
Amado auditorio, estamos de regreso precisamente en esta interesante charla con el doctor Manuel Lavariega, una voz autorizada, un profesional de la salud que nos está explicando, que nos está tranquilizando ante este escenario. Es un escenario de alarma mundial. Es un tema en donde la Organización Mundial de la Salud ha declarado ya, pues, alarma mundial con el tema de la viruela del mono. Me están preguntando, doctor Manuel Lavariega, ¿qué pasa con con un enfermo en una familia, ya un contagiado? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Aislarlo, encerrarse, sacarlo de la casa? ¿Qué hacemos con él y con sus objetos personales? Supongamos que tenemos un paciente positivo confirmado en casa. Evidentemente hay que dar aviso a las autoridades en salud porque son casos que deben de tener un seguimiento especial, son casos que deben de llevar un seguimiento en salud pública, epidemiológico y Sí, sobre todo pues también atención médica correspondiente. Pero supongamos que tenemos un caso positivo en casa. Entonces hay que tener un aislamiento preventivo de estos pacientes. Regularmente estos pacientes pueden llegar a hospitalizarse en hospitales de infectología, pues evidentemente por la posibilidad de riesgo y de contagio que esto llega a generar. Pero pensemos que mientras que no está en el hospital, tenemos un paciente positivo en casa. Entonces, ahí sí tenemos que hacer un aislamiento preventivo. El paciente debe de estar en una habitación correctamente bien ventilada. El resto de la casa también debe de estar bien ventilada. La ropa que utiliza el paciente es potencialmente contagiosa. Entonces, para entrar a la habitación del paciente, tengo que entrar con un cubrebocas. Para entrar a la habitación del paciente, tengo que utilizar guantes. ¿Por qué? Porque vamos a manejar la ropa del paciente que es potencialmente contagioso. Entonces, esa ropa la vamos a meter dentro de una bolsa y la vamos a cerrar correctamente. Esa ropa se va a ir a lavar tal vez a la lavadora de la casa, sí, pero tenemos que tener este cuidado de no estar expuestos a esta ropa que la consideramos como un fomite, porque ahí podrían presentarse casos de contagio. Con que la ropa se lave con jabón corriente y agua tibia es suficiente. No hay que hacer nada más. Pero bueno, esto es hablando del caso de que un paciente estuviera en casa en lo que recibe atención médica. Regularmente estos pacientes se mantienen en aislamiento preventivo hospitalario para poder vigilarlos, darles seguimiento y evitar contagios hacia otras personas y sobre todo riesgos. Me están preguntando y hay gran interés y preocupación. Los síntomas, doctor Lavariega, ¿qué síntomas presenta alguien que tiene este tipo de problemas de salud? Regularmente los síntomas que presentan los pacientes están caracterizados por dolor de cabeza, fiebre, pueden tener inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, dolor de espalda, mucho cansancio, escalofríos, pueden incluso llegar también a tener dolor abdominal. Y característicamente los pacientes presentan la aparición de esta erupción cutánea, de estas lesiones en la piel, que le llamamos exantema. Principalmente empiezan con una pequeña mancha roja, esta manchita aumenta de volumen, se convierte en una vesícula y posteriormente en una pústula, como una úlcera que tiene líquido blanquecino. Estos síntomas van desapareciendo gradualmente, ya que la enfermedad se autolimita aproximadamente en 4 semanas. Un mes. Más o menos, sí. Wow. Doctor, me están cuestionando personas con algún tipo de comorbilidad, algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, ¿se les agrava la condición de salud o no afecta su tratamiento consecuencia de este tema? Sí, de hecho, de los 16,000 casos que tenemos registrados a nivel mundial, solo 5 pacientes han fallecido. Y estos pacientes que han fallecido, la proporción evidentemente es muy baja y por supuesto tenemos que evitar al máximo la posibilidad de perder vidas de pacientes. Sin embargo, lo que te quiero mostrar y lo que te quiero comentar es que la posibilidad de complicaciones fatales prácticamente es muy baja. La enfermedad se autolimita, como te comentaba, después de 4 semanas y sin complicaciones. Pero aquí el punto importante es que los pacientes que tengan alguna condición de comorbilidad y principalmente relacionada a inmunosupresión, es decir, disminución de las defensas, como pueden ser las personas o los pacientes que tienen VIH o que están recibiendo algún trasplante o que están inmunosuprimidos por alguna enfermedad inmunológica, tienen riesgo de complicarse de manera importante, evidentemente pues porque su sistema inmune no está íntegro. Y esta es la condición que pone el riesgo. Me estaban cuestionando, de hecho, en la mañana algunas personas, tercera edad, que bueno, ya traen algún tipo de enfermedad ya crónico-degenerativa. ¿Qué órgano del cuerpo humano es el más agredido, el más dañado consecuencia de esta
viruela del mono. El caso del COVID, pues a lo mejor los pulmones, las vías respiratorias, pero el caso de la viruela del mono, doctor. Es poco probable. Recuerda que las personas que nacieron antes de 1970 tienen su vacuna contra la viruela. Entonces, teóricamente y técnicamente, pues están ya vacunadas y tienen cierto grado de protección. Correcto. El riesgo está en el grupo de edad menores de 40 años. Yo soy 72. Te quedaste a 2 años, amigo, Sí, de hombre. tener tu vacuna, pero pues justamente las personas que tienen que nacimos después de 1970, pues son los que podríamos estar con un mayor riesgo. Me está preguntando en este momento el señor Alfonso Salazar si ya le dio varicela a uno de sus hijos y viruela también al otro, ¿podrían ser candidatos a sufrir esta viruela del mono? Varicela es diferente, son enfermedades diferentes, la varicela y la viruela, así que pues en realidad es una población en riesgo. De hecho, ya se confirmaron 2 casos en Estados Unidos durante el fin de semana de viruela del mono en niños y se relacionaron al contacto con personas que fueron diagnosticadas previamente con viruela del mono. Así que sí se pueden afectar los niños, pero siempre y cuando generen esta exposición a personas que están siendo positivas. Y los que ya sufrieron varicela, pues es un tema por separado, es otra enfermedad que, bueno, nada que ver. Correcto. Nada que ver. Sí, pues la varicela es un virus herpes. Y bueno, también genera comezón y genera ronchitas. Es una enfermedad exantemática, eso es cierto, pero es otro virus. Nada que ver en este contexto. Nada. Doctor, me están preguntando si ya el gobierno mexicano ha implementado, ha impulsado algún programa emergente para la prevención, la atención médico hospitalaria, incluso hasta la vacunación, si pretenden volver a rescatar esta vacuna de la varicela, de la viruela, que se aplicaba hasta 1970 antes de que fuera erradicada, si la pretende el gobierno mexicano, el gobierno, la cuarta transformación, pretende vacunar ahora a los mexicanos con esta vacuna que, bueno, ya estaba en desuso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En realidad la vacuna no se produce más, no hay producción, o sea, no se encuentra ya disponible la vacuna, No hay vacuna. Porque se erradicó, no hay vacuna. Sí, evidentemente, si fuera necesario, pues muy probablemente tendríamos que generar una nueva producción de la vacuna. La vacunación no es como en COVID, que se tiene que vacunar a toda la población. Aquí, epidemiológicamente hablando y en temas de salud pública, se generan estrategias de vacunación en anillo, así le llamamos, que son estrategias de vacunación específicas en zonas o en grupos poblacionales específicos. Claro. Por eso es importante pues tener en cuenta esto. Es algo importante también mencionar que esta alerta máxima que generó la Organización Mundial de la Salud pues se aplica a todos los países, valga la redundancia, porque tienen que aumentar el nivel de cautela, el nivel de vigilancia y sobre todo actividades, reforzar estas actividades de prevención para disminuir la posibilidad de contagios y sobre todo buscar de manera intencionada casos que pudieran llegar a ser positivos. Entonces, a eso se refiere este nivel de alerta máxima. Hoy nuestro país sí está tomando algunas medidas, ya hay prácticamente 9 estados que han reportado casos positivos: Colima, Monterrey, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, que dicho sea de paso, la Ciudad de México es donde más casos positivos se han registrado, pero pues evidentemente estas medidas de prevención pues tienen que llevarse a cabo de manera individual, con nuestra familia, con nuestro círculo social, pero también con nuestras autoridades en salud. Veo un poco lento, la verdad, el tema de la actividad de prevención, el caso también de vigilancia epidemiológica, que si bien son actividades que se hacen semana a semana y día a día, pues hay situaciones que pues requieren este esfuerzo máximo y justamente ese es el llamado de la Organización Mundial de la Salud. Así que seguramente en los próximos días nuestro país estará emitiendo alguna postulado o alguna opinión de la Secretaría de Salud pues para poder adaptarse a estas directrices que la Organización Mundial de la Salud sugiere. Así que bueno, pues esperemos reaccionen de manera correcta, oportuna, y al rato pues no tengamos casos exponenciales en nuestro país, porque como te digo es altamente contagiosa y de nosotros depende, pero también de nuestro gobierno en cuestiones de salud, el poder frenar y disminuir esta posibilidad de contagios. Pues estaremos muy atentos al desarrollo de este lamentable tema, esta noticia que nos viene a preocupar otra vez, pues el tema de salud mundial. Es un tema que viene otra vez a poner en riesgo pues la tranquilidad, la economía, porque bueno, pues evidentemente estamos en un momento histórico, pues en todos los contextos, político, económico, social.
pero la salud mundial es la que ha venido a cambiar al mundo por completo. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, como siempre es un gusto platicar contigo, prestigiado médico cirujano, un médico reconocido a nivel internacional, especialista en el tratamiento COVID-19 y además amigo de Contrastando Ideas Noticias. No sabes cómo te agradezco estos minutos y como siempre te reitero mi reconocimiento, mi admiración y mi profundo respeto. Es mutuo, estimado Julio, te mando un fuerte abrazo y de verdad es un honor platicar contigo, estar con tu auditorio y compartir estos momentos. Muchas gracias. Estaremos atentos. Si se llegara a generar algún tema coyuntural de última hora, permítenos molestarte a lo largo de la semana, doctor. Será un honor. Estoy disponible para cuando tú lo necesites y tu auditorio así también te lo menciona. El doctor Manuel Lavariega Sarachaga, aquí en los contrastes de la salud, claro, en Contrastando Noticias. Regresamos, no le cambie.